Buenas tardes, amigos. Hoy es lunes 16 de marzo, son las 16:15 horas y estamos iniciando la grabación de esta nueva edición de La Otra Campana número 60, bajo el título El debilitamiento del dólar y la caída del imperio conquistado de Estados Unidos. Vuelvo a repetir, le pido disculpas porque el diablo mete, si no es el diablo es la tecnología, pero ando últimamente con problemas con las máquinas y hubo que usar un procedimiento no normal y en alguna medida de forma algunas de las slides que han sido confeccionados y los tengo que pasar como imagen y no como PowerPoint estrictamente, ¿no? Pero bueno, sepan disculpar, así como también que no me pongo el saco porque hace demasiado calor y no están dadas las condiciones para estar en esta situación esta tarde tan tórrida acá en Buenos Aires. El título que ustedes ven tiene dos ejes, el debilitamiento del dólar y con ello, como consecuencia de eso, la eventual caída del imperio conquistado de Estados Unidos. El imperio conquistado de Estados Unidos es una referencia que más adelante también le hago una breve mención para que yo ya le he expresado que es un artículo que escribiera hace muchos años, prácticamente, sí, 20 años en Patria Argentina, y en la cual me refiero a los Estados Unidos como un imperio conquistado precisamente por el Estado de Israel. Este título tiene mucho que ver con el título del video pasado, en los cuales ustedes pueden ver, paso rápidamente, ustedes tienen acá para obtener los datos, la otra campana número 1, tiene la dirección de email, la siguiente es la otra campana número 2, el postergado ataque a Irán y las presiones del lobby de Israel sobre Trump, del 20 de febrero, y el anterior a la otra campana número 3, la guerra de USA contra Irán es una guerra exclusivamente por y junto con Israel. Obviamente hay que agregar a esto, esta es una de los slides modificados por la reestructuración esta que tuvimos que hacer para grabar de otra forma y quedarnos con la imagen del slide. Es la foto del señor Epstein con el señor Donald Trump en su momento, refiriendo a la descripción del artículo que publicara en el diario La Prensa, que ustedes ya la tienen, referencia de eso en el video anterior, la guerra contra Irán y el affair Epstein. Bueno, estos son los antecedentes y los artículos relacionados con el tema que estamos iniciando su desarrollo. Las claves o los subtemas que componen esta exposición las tienen ustedes acá en este slide. Lamentablemente ha borrado la numeración, pero son 5 en total, del 1 al 5. El primero es el todavía vigente sistema del patrón dólar impuesto y usufructuado por Estados Unidos y la Reserva Federal.
Está referido esto al petrodólar, al cual me voy a referir con alguna extensión en esta oportunidad, porque sobre él no hemos refrescado los conocimientos. Y es muy importante saber cuál es la esencia de esta guerra que ha desatado Estados Unidos e Israel atacando sin aviso y sin declaración de guerra a el Estado de Irán. El segundo tema se refiere a la verdadera arquitectura y mecanismos del poder internacional del dinero para sostener el dólar hasta el momento. Digo hasta el momento porque ya van a ver en mis conclusiones, yo preveo que el dólar va a tener una desvalorización acelerada a partir de que esta derrota sea percibida mayoritariamente en el mundo. El dólar y el sistema monetario vigente e imperial sostenido por Estados Unidos a partir de 1971 tiene estrecha relación con el curso o la suerte que corra esta guerra y la suerte que corra tanto Estados Unidos e Israel como Irán. El punto 3 es una breve referencia a las fases y objetivos probables de la guerra USA-Israel versus Irán y otros estados islámicos, y el proyecto masónico de la Tercera Guerra Mundial, un proyecto muy discutido en años previos, hace 20 años, de los cuales voy a volver a hacer referencia porque también cuenta, porque es muy discutido el origen. Pero como eso apareció en el año publicado, en el año 1959, su autor murió justamente ese año y desde hace más de, serían 40, 60 años que murió William Carr, un capitán de navío canadiense de inteligencia que escribió un libro, Los juegos en el tablero, que hay una discusión sobre la autenticidad. Pero como se está cumpliendo y lo que él previó, lo que él denunció como parte de un plan que fue escrito en el siglo XIX, a fines del siglo XIX o en el último cuarto del siglo XIX, creo que vale la pena referirnos a ello porque se está cumpliendo también. Si antes, o hace 60 años, o hasta hace un año, era discutido de que a lo mejor eso era una trama imaginada, era una operación conspiranoica, etcétera, etcétera. Bueno, ahora no hay duda, la guerra está enfrentada con dos facciones que están previstas en ese plan, casi textualmente. El punto 4 son las operaciones militares conocidas. Digo conocidas porque la niebla que hay tan espesa sobre la información, tanto respecto a Irán, tanto respecto a Israel y a Estados Unidos, es digamos, apabullante y es muy difícil tener una visión clara de lo que está sucediendo día a día. Además es mucha la información, es muy amplio el teatro de operaciones del Medio Oriente y son confusas y contradictorias las informaciones que se emiten, algunas interesadamente y en forma distorsionada.
Por eso vamos a dar un pantallazo nada más, porque no es posible dar una visión actualizada, a pesar de los esfuerzos de estos últimos días por estar al tanto de los acontecimientos. Pero evidentemente el cúmulo de información que existe es muy grande, es muy contradictorio y muy difícil de comprobar cada una de esas informaciones. Y por último tenemos las implicaciones, como punto quinto, las implicaciones escatológicas del fin de los tiempos y el rol del mesianismo sionista israelí, que yo, algún sector que yo distribuí el video anterior, le agregué, en lo que a mí atañe, agregué como video relacionado y antecedente importante, un video que expuse acá en la otra campana y que doy más adelante la referencia. Hace exactamente un año hizo el domingo. Hace un año me referí y traté de sumariamente de explicar el rol del mesianismo sionista israelí. Precisamente sobre eso trata ese video de hace un año. No me voy a explayar sobre él, lo pongo ahí como referencia. Ustedes creo que deben profundizarlo, porque son aspectos que ni por las tapas se le ocurre mencionar ni referir, ni acá, ni afuera, ni en el extranjero. Eso es un conocimiento tapado, ocultado y probablemente ignorado realmente por los analistas, entre comillas, analistas internacionales que abundan en estos días en las televisoras y algunos opinadores también en los diarios o paneles. Bueno, pasamos entonces al primer tema, al desarrollo de ese primer tema, el sistema del petrodólar, que es muy importante porque esto está muy conectado, el petrodólar, con el dólar, que es la moneda norteamericana, y con el banco privado de la Reserva Federal Norteamericana, que es la moneda que emite. Entonces, está estrechamente relacionado esto, porque en realidad el respaldo teórico que tiene el dólar sería el petróleo de los países árabes que han sido comprados con dólares y para los cuales la Reserva Federal emitió esos dólares. Y por lo tanto entró a la circulación internacional y entra diariamente miles de millones de dólares nuevos por las compras que se hacen. ¿Cómo eso se hace una arquitectura financiera para respaldar al dólar y revalorizar diariamente al dólar y mantener al dólar como moneda de cambio internacional? Es compleja la arquitectura, digamos, comprender ese mecanismo financierista que han inventado a partir de la presidencia de Nixon en 1971, cuando declaró la inconvertibilidad del oro respecto al dólar. Bueno, inmediatamente terminada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos impuso, si lo puede agrandar, señor director, así la gente lo ve, ya que mucha gente creo que lo ve por teléfono, celular. Estados Unidos impuso
tanto por su poder económico como militar, su moneda nacional como el medio de cambio preferido para el mundo. La moneda de reserva, como también se llama, o la moneda de cambio internacional. El sistema Bretton Woods implicaba que todas las monedas nacionales quedaban ancladas al dólar y a su vez este quedaba anclado al oro a un precio de $35 la onza. Eso inmediatamente terminada la Segunda Guerra Mundial e inaugurado el sistema de Bretton Woods, que implicaba la imposición de este nuevo patrón monetario, el patrón oro-dólar, con esa equivalencia, $35 una onza de oro. Es decir, que cualquier persona en esa época podía ir a un banco de la Reserva Federal y pedir que le den, por la cantidad de dólares que ofrecía, el equivalente al oro que le correspondía en función de esa valoración de $35 por onza. Bueno, eso funcionó hasta 1974, como lo vamos a ver. Y los países se comprometieron a transar con el dólar, pero siempre con el compromiso de redimir esos dólares por oro o con oro. No se podía redimir con otra cosa que no sea con los $35 establecidos. Eso funcionó hasta la presidencia de Richard Nixon, presidente de Estados Unidos de la época, en 1971, cuando en un informe, en un evento televisivo, el 15 de agosto de 1971, eliminó, entre otras medidas, la libre convertibilidad del oro por el dólar. Es decir, el dólar a partir del 15 de agosto de 1974 dejó de estar respaldado por las 35 onzas de oro. Dejó de tener respaldo, ya se convirtió en una moneda fiat, es decir, una moneda sin respaldo, que vale por la fe o por la confianza que se tiene en esa moneda exclusivamente. No había nada material que lo respaldara o al cual era equivalente o podía ser equivalente. En otras palabras, esto fue un experimento fiat que hasta el día de hoy sufrimos. A partir de ese momento, todas las monedas del mundo se convirtieron en monedas fiat. Esta medida de Nixon fue conocida como el Nixon Shock. Los efectos de la misma fueron opuestos a los que buscaba la administración de Washington. De pronto el dólar perdió un 10% de su valor y la década terminó con un devastador 13,3% de inflación. Es decir, dejó de estar relacionado al oro y por lo tanto comenzó a devaluarse. Acuérdense que en el año 71 los Estados Unidos estaban en plena guerra de Vietnam con inmensos gastos militares, muchos gastos militares, y también había países extranjeros que comenzaron a reponerse de la tragedia que habían sufrido económica en la Segunda Guerra Mundial y comenzaron a tener activos monetarios
y lo primero que hicieron esos bancos centrales, especialmente muchos europeos, es ir a la Reserva Federal norteamericana, que es el Banco Central de Estados Unidos, y cambiar los dólares que tenían, que habían adquirido como ganancias de sus transacciones comerciales, y cambiarlos por oro metálico y llevarse ese oro o dejarlo depositado ahí en Estados Unidos, en la Reserva Federal, o llevárselos a sus países. En el año 1974, Richard Nixon, siendo todavía presidente, junto a su secretario de Estado, Henry Kissinger, deciden enviar al secretario del Tesoro, William Simon, a Arabia Saudita para negociar el acuerdo, dado que el deterioro del dólar fiat, ese nuevo dólar generado a partir de 1971, cada vez se iba desvalorizando, de a poco, pero se iba desvalorizando, para negociar un acuerdo. Los términos de ese acuerdo con Arabia Saudita y Estados Unidos fueron simples, pero muy profundos, es decir, muy comprometidos. Y ahí entra en escena el sistema del petrodólar. ¿En qué consistía esto? Un petrodólar es un dólar pagado a un productor de petróleo a cambio de su crudo. Parece simple, pero el sistema tiene aristas bastante más complejas. Hay una maraña de acuerdos políticos, económicos y militares que conectan el dólar estadounidense profundamente con el petróleo. Y a partir de ahí se hizo carne y se impuso por la convicción, por la amenaza, por la eventual represión o de contramedidas que podía tomar Estados Unidos, se hizo carne en el mundo que para los países vendedores y compradores de petróleo, de que el petróleo crudo solamente se vende en dólares, no se vende en ninguna otra moneda. La moneda de venta y compra y venta del petróleo crudo sería a partir de entonces y muy rígidamente el petróleo. Y eso hizo que, si bien no era un respaldo, hizo que se creyera tácitamente que el respaldo del dólar era el petróleo, porque gran parte de los dólares existentes se surgían o salían a la existencia como moneda, como activos, en la medida que se comprara y vendiera petróleo. Esta es la importancia que tiene hasta hoy día, aunque ahora seguramente las cosas están muy mal o deben estar no tan claras como estaban en esa época, porque ahora ya el dólar, digamos, no tiene la fortaleza de ese momento. Como ustedes ven, esto no es tan simple. El reino saudita pondría el precio del petróleo en dólares a cambio de armas militares y la protección de sus campos petrolíferos. Hoy alrededor del 40% de las Fuerzas Armadas activas del ejército norteamericano están situadas en terrenos del sistema del petrodólar. Por eso ustedes ven hoy un gran despliegue de bases
creo que son 27 las que están ubicadas en el Medio Oriente, y la mayor parte de esas ya ha sido bombardeada, muchas de esas han sido totalmente destruidas y otros están en vías de destrucción. Por eso hay que entender esto del petróleo y el dólar y cómo eso afecta o va a afectar a Estados Unidos si las cosas llegan a deteriorarse aún más en el transcurso de esta guerra. ¿Por qué? Porque junto a esta transacción, compro petróleo con dólares y vendo petróleo con dólares, se impuso la exigencia, la necesidad de que existiera una cantidad importante de dólares a disposición del público. Y por lo tanto, cada vez hubo más avidez por tener dólares, porque el dólar era la moneda más apreciada, más estable que existía. Y fue así oscilando, en subas y bajas, también oscilando en función del valor del petróleo y de las crisis del petróleo por la que fue atravesando el petróleo a escala mundial. Pero hay una operación muy importante que no se ve, que la mayoría de las personas desconocen, que no saben que eso es así, y por eso la importancia del petróleo en relación al dólar. Junto a esa transacción de compra y venta de crudo de petróleo, hay otra operación financiera que está escondida, que no es publicitada, que es desconocida para la gente común, que no tiene que hacer comercios con el dólar ni comercios con el petróleo, y que por lo tanto la masa de la población mundial desconoce lo que se llama el reciclado de petrodólares. ¿En qué consiste el reciclado? Son todos los excedentes por las ventas del crudo que tenían los países vendedores y productores de petróleo. Por ejemplo, Arabia Saudita, que es el país original. Después se fue extendiendo a todas las monarquías y estados productores de petróleo del Medio Oriente. La misma práctica, las mismas condiciones que se le impusieron a Arabia Saudita se impusieron al resto. Es decir, que lo que quedaban esos países productores, con los dólares que quedaban, esos excedentes, porque no lo gastaban, porque no tenían necesidad de importar tantas cosas, entonces fueron acumulando rápidamente muchos excedentes de dólares. Entonces, esos excedentes, por las ventas del crudo, se ideó que se invirtieran en bonos del Tesoro norteamericano, financiando de esa forma el gasto norteamericano, lo cual era una millonada, millones de dólares. Si puede poner ahí está. Entiéndase bien, lean bien lo que está en amarillo, el último párrafo en amarillo, donde se habla del reciclando los petrodólares. Es decir, que en general esos países que trabajaban, vendían crudo y recibían dólares, no se quedaban con los dólares ellos. Enseguida empezaron a reciclarlos comprando bonos del Tesoro norteamericano a 10 o 20 años, que eran los dos bonos normales, que son plazos fijos y eran muy seguros, porque evidentemente había dinero
para pagar todo. En última instancia, señores, esto era un esquema Ponzi. Ese esquema Ponzi que tan repudiado es porque tiene efectos destructivos sobre los que invierten sus ahorros dentro de un esquema Ponzi, que eso, digamos, invertir en bonos del Tesoro norteamericano era una garantía de que eso iba a ser estable y que al término de los 10 años usted podía recuperar un capital muy reforzado por los intereses que pagaba los bonos del Tesoro. Y eso hacía que Estados Unidos recibiera una lluvia permanente de dólares. Sobraban dólares. Y a su vez Estados Unidos, la Reserva Federal Norteamericana, especialmente con la crisis del petróleo después de la guerra del Yom Kippur, donde había grandes sumas de dólares depositados en los bancos de Europa y de Estados Unidos, bueno, eso se prestaban al mundo y especialmente se prestaron a los países del tercer mundo como a todos los países de Sudamérica, y de ahí viene el origen de nuestra famosa deuda externa. Todo eso servía ¿para quién? Especialmente ¿para quién? Servía especialmente para sostener el gasto cuantioso y la financiación del gasto norteamericano, porque Estados Unidos tenía déficit y el déficit se solucionaba con esa inmensa cantidad de dinero que entraba a la Reserva Federal Norteamericana en bonos del Tesoro. Eso a su vez se volvía a prestar a los países y los países de todo el mundo volvían de nuevo a llenar las arcas del Tesoro de la Reserva Federal Norteamericana. Ustedes ven que no hay que imaginarse un poquito ese movimiento para ver lo cuantioso cantidades cuantiosas que eso implicaba, porque ahí era, digamos, la estación final bancaria del mundo es la Reserva Federal Norteamericana. Bueno, reciclar petrodólares es la forma en que Arabia Saudita inyecta los dólares que recaudó por su petróleo de vuelta a las arcas norteamericanas. Para reciclar los petrodólares, Arabia Saudita utiliza una serie de medidas. Bueno, evidentemente ellos para incrementar, perfeccionar y dar mayor rendimiento a sus campos petrolíferos, necesitan una infraestructura tecnológica que maneje todas esas grandes cantidades de petróleo crudo, cada vez más importante. Para eso contratan empresas norteamericanas y le pagan a esas empresas norteamericanas los trabajos y elementos que ellos compraron para equipar sus campos de petróleo, las que son pagadas también en dólares. Y esos dólares vuelven de nuevo al Tesoro norteamericano. Y esos dólares, los bancos de Estados Unidos, a su vez, como yo les decía en el slide anterior, con esa masa de dólares en la mano, lo primero que hacían es no tenerlos ahí acumulados. Volvían a prestarlos a los países o a los mercados emergentes para aumentar así la demanda de petróleo. Eso se realimentaba automáticamente y funcionaba solo eso. Cuando más dólares había, más demanda había de compra de crudo y más posibilidades de disponer de dólares para préstamos y así sucesivamente. Esto es una gran operación
De ahí deviene la financiarización y este término llamado financiación. Se hace una especie de arte específico relacionado con la financiación basada en el petrodólar. Los saudíes invertían lo que sobra en fondos soberanos que luego compran bonos de su tesorería, más deuda norteamericana. Es decir, también aumentaba la deuda de los norteamericanos, porque ellos eran los que compraban y tenían que pagar en dólares a los depositantes de los bonos del Tesoro norteamericano. Un año más tarde, de 1974, casi todas las naciones OPEC se habían sumado al sistema poniendo el precio del petróleo en dólares. Eso era fijo, establecido, reglamentario, casi legal, casi obligatorio. Para comprar oro de quienes tenían más del 80% de las reservas mundiales, necesitaban tener dólares. Los países emergentes debían salir a comprar dólares para financiar la importación de oro, dejando de lado la inversión local. Y países desarrollados debían exportar bienes a Estados Unidos a cambio de dólares. Como se ve, es un sistema que se retroalimentaba casi automáticamente. Este sistema ha traído enormes consecuencias para el mundo. No solo ha aumentado artificialmente la demanda de dólares alrededor del mundo, sino que cada dólar que una nación, organización o individuo guarda puede estar directamente enlazado con la producción del petróleo crudo. Saddam Hussein, en el año 2000, intentó desequilibrar el sistema del petrodólar. ¿Y para ello qué hizo? Anunció que vendería petróleo por euros. Y hacia febrero del 2003 ya había vendido miles de millones de barriles por la moneda europea. Un mes más tarde, en marzo del 2003, Estados Unidos invadió Irak y depuso a Saddam Hussein. Posteriormente hubo otra guerra y no solo lo termina deponiendo, sino que ocupando Irak y ahorcándolo a Saddam Hussein. Todo fue por el problema este. Todo fue por el problema este. Es mentira que Saddam Hussein pretendiera estar armando bombas atómicas o haciendo su desarrollo autónomo de armas nucleares. Siempre fue mentira eso. Siempre fue un total embuste que se hizo al mundo. ¿Ven lo delicado que está haciendo esto? La siguiente. Este slide nos dice que lo mismo volvería a suceder con Muammar el-Gaddafi, líder de Libia, que pretendió vender petróleo por oro, en unidades de oro. Y este hombre murió el 20 de octubre del 2011 tras ser capturado por fuerzas rebeldes del Consejo Nacional de Transición en Sirte, Libia. Fue capturado vivo, golpeado y maltratado por combatientes. Fue violado, como se dice, eso es cierto, fue violado públicamente y posteriormente ejecutado sumariamente tras recibir disparos en la cabeza y el estómago. Fue el segundo líder árabe que moría como consecuencia de haber transgredido esa ley internacional
que no era ley, era un convenio, era un acuerdo, pero que la costumbre y el poder norteamericano lo habían transformado en una ley inflexible. Nadie podía salir del sistema del petrodólar y el líder que saliera tenía la suerte de Saddam Hussein o de Gaddafi. Hoy el 90% de las transacciones internacionales se realizan en dólares. 60% de las reservas de países son en dólares y alrededor del 40% de la deuda es emitida en dólares. Eso es hoy. Esto era muchos estos índices que yo les transmití, están ahí en el slide, son mucho mayores, fueron mucho mayores hasta hace 2 años. Eran muchos mayores, eran muy importantes. Bueno, finalmente hay una conclusión de todo este problema del sistema del petrodólar. ¿Qué es lo que ha movido la guerra con Irán? Porque en última instancia Irán salió del sistema también, porque comenzó a recibir y a vender petróleo en yuanes y en otras monedas de los países que necesitaban petróleo, del sudeste asiático o de la India, por ejemplo. Es decir, cometió el mismo error, no el error, cometió el acto de soberanía de vender el crudo, el petróleo crudo de su propiedad en la moneda que sentía que le podía dar mayores rendimientos. Bueno, esto terminó, lo que está terminando ahora, en una devastación de Irán, pero también en una guerra bastante todavía indecisa en relación a los Estados Unidos y a Israel. Por eso, como decimos acá, no es una desfachatez hablar de que en realidad esas transacciones, reservas y deudas son en petróleo, porque hasta ahora prima mayoritariamente, no por mucho margen, cada vez menos, son mayoritariamente de dólares que se emiten para comprar el crudo, el petróleo crudo, y hacer el reciclaje y toda esa cadena de transacciones que terminan en préstamos a distintos países del mundo que requieran esos préstamos. Como ven, la motivación, eso nadie dice, no van a escuchar ustedes que el noticioso o un comentarista de estos pseudos opinólogos internacionales que hay todas las noches y a toda hora hoy en la televisión, en cualquier televisión, en cualquier país y especialmente en la nuestra donde el chanterío es mucho y se hace gala de ser un chanta. Bueno, eso yo nunca, todos estos días, desde que comenzó o antes, previo, que ya se amenazaba que iba a haber una guerra, nunca oí hablar que nadie pusiera como causa directa o indirecta la crisis del petrodólar que se estaba llevando a cabo o que se había estado llevando a cabo desde el año 2000 en adelante con la guerra contra Irak, la primera guerra contra Irak. Bueno, señores, esta es parte de la realidad oculta. Esto sí es conspiranoia, esto sí es conspiranoico, pero nadie se anima a decir que esto, pensar que detrás de esta está el problema del petrodólar, nadie se anima a decir, nadie lo va a decir, al contrario, podemos ser sancionados por nombrar este articulito, este artículo, este elemento de compra y venta, que es el petróleo pagado o vendido en dólares, puede ser motivo de censura. Esperemos que no. Estimados amigos, acá esta primera parte y en pocos minutos
Estamos de regreso. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Estimados amigos, vamos a ver ahora cuáles son algunos de los instrumentos e instituciones y países que dominan el sistema del petrodólar y cuya arquitectura ellos son los artífices de que esto exista y que esta práctica de compra y venta de petróleo crudo se haga en dólar exclusivamente y traten por todos los medios, hasta los militares y la guerra, de imponer que eso no se modifique. Se está modificando, se ha empezado a modificar. Y el desafío más fuerte que ha tenido este sistema es el que ha encarado Irán en esta rebeldía de no aceptar las reglas del juego que le quiere imponer este imperio conquistado de los Estados Unidos. Entonces vamos a ver cuáles son las instituciones o cuál es la principal institución que está a la par, pero nadie la nombra, no van a oír, pongan atención, no van a oír ustedes nombrar nunca a la Reserva Federal de Estados Unidos, que es un banco estrictamente privado. El Banco Central Norteamericano, llamada Reserva Federal, es un banco estrictamente privado. No es público, como es acá el Banco Central de la República Argentina. Ustedes tienen, y lo ven ahí, la Reserva Federal Norteamericana. Está siendo nada o muy poco nombrada en estos días de guerra y de bombardeos feroces y ataques destructivos importantísimos de uno y otro lado. No se va a escuchar.
¿Quiénes son los dueños? No se sabe todavía quiénes son los dueños. A pesar de esto que ya cumplió 100 años de su creación, porque fue creada por ley en 1913. Ustedes tienen ahí 9 familias. Muchas son norteamericanas, muchas son europeas. Se dice que esos son los accionistas mayoritarios de la Reserva Federal Norteamericana. Esa es una arquitectura bancaria bastante secreta, bastante poco pública y que normalmente solo la conocen los que trabajan ahí o tienen relación con los bancos y con las regulaciones que impone la Reserva Federal a los bancos, demás bancos comerciales y de inversiones de Estados Unidos. Pero esos son los dueños, esos son los beneficiarios de estas transacciones de petróleo y del sostenimiento del dólar como moneda de intercambio internacional o de reserva internacional. Ustedes lo tienen ahí, los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan, los Warburg, los Lazar, los Moses Israel Seif, los Cunan Lev, los Lehman Brothers, Goldman Sachs, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está el poder. Ese es el poder real de los Estados Unidos, del imperio. Eso es la crema del imperio norteamericano. Esa es la crema de los multimillonarios. Esa es la crema de lo que Pío XI en 1931 llamó el imperialismo internacional del dinero. Ustedes tienen una referencia del video anterior de este libro, que sigue a continuación. Tragedia y Esperanza, de Carol Quigley, un profesor de historia de la universidad en Washington, ahora no recuerdo el nombre, pero es una universidad privada la más importante que hay en la zona de Washington. Este hombre trató de estudiar, obviamente es muy favorable al sistema de la Reserva Federal y a todo este sistema, digamos, financierista que se impuso al mundo y que todavía impera sobre todas las naciones del mundo, en la cual dice esa frase célebre y una confesión de parte que releva de prueba, que no hay que andar necesitando más prueba que lo que ahí dice, porque el hombre se lo dieron para que lo escriba este libro. Este libro es considerado por los norteamericanos como la Biblia de la globalización. Fue publicado en 1966 y hay una sola edición oficial. Todas las otras ediciones que hay no son truchas porque son copias, pero no son oficiales de acuerdo a la tramitación de la publicación de un libro en los Estados Unidos. Se dejó de publicar oficialmente, pero sí se consigue, tiene 1.200 páginas, casi 1.300, y nunca fue traducido al español. En esa página, creo que la 324 está en el otro lado, en la siguiente slide, dice el poder, sí, 324, volvamos, señor director. El poder del capitalismo financiero tiene un objetivo trascendental, nada menos que crear un sistema de control financiero mundial en manos privadas, un sistema de control financiero mundial en manos privadas. Escúchese bien, en manos privadas, capaz de dominar el sistema político de cada país. Escuchen bien, dominar el sistema político y la economía, dominar el sistema político de cada país y la economía
del mundo como un todo. Escúchese bien y a ver si alguien se lo lee al señor que tenemos de presidente, que tanto elogia la actividad privada, pero ese es un monopolio, el que está descrito ahí. A confesión de parte, relevo de prueba. Eso es lo que el Papa Pío XI en 1931 definió como el capitalismo o el imperialismo internacional del dinero. Eso es, en esas palabras, él todavía en el libro no estaba publicado, pero él concibió lo que ahí dice como, bajo el título o la categoría política, financiera y económica de imperialismo internacional del dinero. Bueno, ustedes tienen la continuación de este texto en el otro slide siguiente. No se los voy a leer, está puesto, está en el video anterior. Por favor, vuelvan a leerlos ustedes, detengan ahí, paren ahí el video, lean con detenimiento. Si pueden sacar una copia de imagen, mejor para después imprimirlo y volver a leerlo bajo y con tranquilidad para ver qué quiere decir cada cosa, cada institución que se nombra ahí, cada acción que se describe que esa gente hace. Eso constituye el gran poder mundial, el imperialismo internacional del dinero. Eso ahí, página 324. Ahí lo tienen. No vamos a detenernos en cada uno de los párrafos. Ya lo he hecho durante 25 años. No tuve suerte, lamentablemente no me hice entender o no supe explicar o hay una barrera infranqueable entre quienes ponen y quienes escuchan y no, de ahí no se puede atravesar, parece. Porque, sinceramente, nunca oí a nadie, a pesar de los miles que, sumando a toda la gente que he expuesto a lo largo de 25 años en Buenos Aires y en el interior del país, nadie que sacara esto a relucir. O nadie entendió nada, lo cual puede ser, o requiere una mayor explicación, o hay una voluntad de no hacer ola, o hay mucho miedo. Sigamos. Este es el artículo que yo he escrito en el año 2006. Van a ser en mayo, el 11 de mayo, en Patria Argentina, van a ser 20 años que escribí ese artículo, El Imperio Conquistado, y ustedes ven ahí, no hay que explicar mucho, se entiende, se sobreentiende de qué estamos hablando, una bandera norteamericana y en el centro la estrella de David que simboliza el poder del Estado de Israel o del sionismo. Bueno, eso es, yo les recomiendo que ustedes puedan hacerse con ese artículo. Lamentablemente, donde yo lo tenía levantado, eso fue hackeado y obviamente no pude sostener todos los trabajos que había hecho y que eran importantes que el público argentino lo conociera, para conocer la verdad, pero no tuve suerte o no tuve capacidad para superar las escaseces que uno tiene que atravesar. Relacionado con eso, para que no digan o queden con una mala idea los que por primera vez me escuchan, aquí les
la transcripción de una declaración del general Sharon que expresó el 3 de octubre del 2001 ante algunos miembros del Knesset, que es, digamos, el Congreso del Estado de Israel, y en la cual había exministros también, en la cual, reproducida por un autor francés, Emmanuel Ratier, una camarilla sionista detrás de la política norteamericana en Medio Oriente, Patria Argentina, junio del 2002, fue escrito antes del otro del Imperio Conquistado. ¿Qué dice Sharon? ¿Qué él le dijo? ¿Qué él expresó? ¿Cuál es su testimonio? Sharon no es X, no es un general cualquiera que se le ocurra hablar en cualquier lugar o algún diputado extraño o desconocido que habla en el Congreso de Israel, en el Knesset. Cada vez que hacemos algo, dijo Sharon, se nos dice que los Estados Unidos van a responder así o asá. Yo quiero aclarar que no deben inquietarse por las presiones americanas, es decir, por las presiones norteamericanas sobre Israel. Nosotros, el pueblo judío, controlamos a América, es decir, a Norteamérica, y los americanos lo saben. Bueno, esa es la realidad, nunca tuvo un problema, evidentemente esto no se puede borrar, esto debe ser cierto, creo que es cierto. El periodista francés Ratier es un hombre que evidentemente, lamentablemente falleció, es un hombre que daba testimonio de la verdad. Además, esta versión fue confirmada, ya que estamos entre casa, en la Argentina, por Juan Gelman, en el artículo publicado por Página 12 y reseñado por Patria Argentina en enero del 2003. Es decir, que esto también tiene el aval de que es verdadero por el célebre poeta y escritor Juan Gelman, que creo que perteneció a alguna de las organizaciones subversivas y que da fe de que esto es verdad. Bueno, señores, ahora, el que no quiera entender, evidentemente, déjelo, señor director, no lo va a entender. El que tiene la voluntad de no entender o que tiene el miedo de entender y que prefiere no entender para no sufrir el miedo o el temor de conocer una verdad, bueno, yo no sé qué antídoto se le puede hacer para que pueda conocerlo. Está ahí, está escrito, está reproducido, no sé, qué vez es la que reproduzco. Son palabras de esos autores, de esos, digamos, partícipes de esos hechos, tanto en Israel como en Estados Unidos. Bueno, el cuento viene también a esta otra cita que hago, que es la aparición del Imperio Judío, la conquista judía de Estados Unidos, que es un aval, digamos, un aval intelectual que tengo por el hecho de que fue publicado en el 2008, posterior a lo que yo escribí. Entonces, hay otra persona, y norteamericana, y que escribió en Estados Unidos y en inglés, que evidentemente habla de la aparición del Imperio Judío, la conquista judía de Estados Unidos, o lo que es lo mismo. Estados Unidos es un imperio conquistado por el sionismo y eventualmente por el Estado de Israel.
En alguna medida el señor Netanyahu estos días, yo les mostré ya esta cita que él hace, una cita mitad amenaza, no sé, a lo mejor se dirige a otras personas o a otras instituciones o a otros países. Nosotros os trajimos a este mundo y si queremos podemos sacaros de él. Con eso da a entender, de hecho, que sin los judíos Estados Unidos no existiría. E insinuó que si las demandas de Israel no se cumplen, América podría ser destruido. Aparentemente estamos en ese camino. Todavía queda mucho trecho, porque Estados Unidos no es un imperio que se destruye en 5 meses, 6 meses. Podrá sufrir una derrota. Será a lo mejor su primer derrota pública, imperial, pero le queda mucho aire todavía a Estados Unidos. No va a ser tan fácil. Pero bueno, puede haber una hecatombe y puede destruirse o autodestruirse por obra de los propios ciudadanos norteamericanos que entran en conflicto entre sí y obviamente terminan en una revolución de color como sería la que Estados Unidos trata de hacer en Irán, como la que hizo en Irak, como la que hizo a Gaddafi y como la que ha hecho muchas veces acá en Argentina y en los países de América Latina. Bueno, hay un autor, hay un hecho, mejor dicho, una profecía esotérica, esto sí ya es esotérica, donde ustedes ven acá en este recuadro la foto de Albert Pike a la izquierda y Giuseppe Mazzini a la derecha. Son dibujos, retratos. Y en el medio la tapa de un libro que se llama Moral and Dogma, que es un libro masónico, un texto masónico, escrito por Albert Pike con esa finalidad de dar instrucción, de dar esclarecimiento, de arrimar luz a sus hermanos masones norteamericanos. Pike fue un ex general confederado, es decir, en la guerra civil de Estados Unidos, un general sureño, que al término de la guerra de secesión quedó, parece ser, como el gran maestre de la masonería del sur de los Estados Unidos, y no sé, a ella no sé, porque no pude adentrarme más en investigaciones yendo a Estados Unidos, quedó como una referencia intelectual, política y de jerarquía masónica bastante reconocida, no solo en el sur de Estados Unidos, sino en todos los Estados Unidos. Bueno, y Giuseppe Mazzini fue un gran maestro masón, jefe de la masonería europea, que compartió con Palmerston, el primer ministro inglés, la conducción de la masonería en Europa a mitades del siglo XIX, y durante varios años fueron los grandes conspiradores contra la Iglesia Católica y probablemente los que planearon el arrebato de los estados pontificios al Vaticano. Hecha esta breve referencia, quiero hacer porque después sigo con ellos, pero voy a hacer también ya una referencia a este libro que ustedes ven en esta otro slide, Pawns in the Game, juegos en el tablero, o en el tablero de juego.
de William Guy Carr. Este señor fue un autor canadiense, un capitán de navío de inteligencia de Canadá que operó durante la Segunda Guerra Mundial y se dedicó especialmente a escribir sobre la masonería en América del Norte. Él escribió esto que yo ahora voy a citar, porque fue sacado de ese libro, que muchos lo cuestionan porque dicen que eso no es cierto, que no está el documento en la Biblioteca de Londres, en el Museo Británico, etcétera, etcétera. En fin, se desacredita que esto sea verdad. Pero lo traigo de nuevo y con fuerza, porque lo que ahí dice se está cumpliendo ahora, en esta guerra de Israel, Estados Unidos versus Irán. ¿Y qué es lo que dice? Él dice que eso se sacó, se obtuvo, son extractos de una carta, de un intercambio epistolar entre Mazzini y Pike, en la segunda mitad del siglo XIX. Que esas cartas tuvieron alguna vez, alguien dijo que estuvo expuesto en el Museo Británico. No ha llegado a comprobarse. En fin, hay otros testimonios, hay otros autores que lo citan, hay otros que lo relacionan también con otras personas, pero algo de cierto debe haber en esto. Veamos y repasemos, porque esto también lo he expuesto cantidad de veces. El señor Carr murió en 1959, es decir, que estaba lejos de ver todas las guerras entre árabes e israelíes que ocurrieron posteriormente a esa fecha. Él habrá presenciado o habrá estudiado las guerras cuando se estableció el Estado de Israel. Se declaró independiente en 1948 y seguramente en los entreveros que hubo entre 1948 y 1959, que hubo algunos tipos de mini guerras ahí. Uno de los párrafos, son 3 párrafos importantes que yo seleccioné. La Tercera Guerra Mundial debe ser fomentada merced a las divergencias que los agentes de los iluminados o los Illuminati atizarán entre sionistas políticos y dirigentes del mundo musulmán. Ese es el primer párrafo. La guerra, segundo párrafo, la guerra debe ser orientada en tal manera que el Islam, el mundo árabe comprendido en él, a la religión de Mahoma y del sionismo político, incluido el Estado de Israel, se destruyan mutuamente, mientras otras naciones, divididas una vez más entre ellas en este asunto, serán obligadas a luchar unas contra otras, hasta el punto de agotarse física, mental, espiritual y económica total. Y el tercer párrafo dice lo siguiente: conseguido el desencadenamiento de la Tercera Guerra Mundial, la devastación será de tal magnitud que los internacionalistas terminarán pretendiendo que un solo gobierno mundial, sostenido por una fuerza de policía internacional, será el facultado para resolver los diferentes problemas nacionales e internacionales, volviendo imposibles nuevas guerras. El argumento
aparecerá lógico a numerosas personas. Página 553. Bueno, de todos los estudios que he realizado yo, esto coincide mucho con lo que está en una forma también muy figurada, que requiere interpretación, a veces simbólica, en el Apocalipsis o en el discurso escatológico de nuestro Señor Jesucristo. Pero en general se encuadra dentro de esa realidad posible de ocurrir en alguna circunstancia, en algún momento de la historia del mundo. Pareciera que es lo que está ocurriendo ahora y que es lo que va a ocurrir. Y esa figura que se va a levantar pretendiendo un solo gobierno mundial, es decir, un solo gobernante mundial, ese no sería otro que el anticristo. Por supuesto que no coinciden con las profecías de Daniel, que no dan al anticristo una vigencia mayor total desde su aparición hasta su muerte de 7 años, dividido en 2 periodos de 3 años y medio cada uno. Bueno, eso podrá o no suceder. Pareciera que está sucediendo. Pareciera que esa confrontación entre sionistas políticos y islamistas se está llevando a cabo. Entre los sionistas políticos está incluido en este momento no solo Israel, sino también todo el sionismo internacional o el imperio sionista internacional. Y está incluido Estados Unidos por las razones que he dado de ser un imperio conquistado por el sionismo. Podrá o no ser eso, pero es raro que Estados Unidos se haya comprometido en una guerra tan importante como esta, jugando todo su prestigio, todo su poder y toda su capacidad económica a través de la no improbable desaparición del dólar, que es el fuerte de su estructura económica financiera. Bueno, señores, lamentablemente me he quedado corto por poco. No les puedo decir muchas cuestiones operacionales por las razones que ya di. Hay mucha confusión, muchas informaciones contradictorias, discutidas, y algunas son increíbles, pero de todas formas, lo que se está desarrollando por primera vez en la historia mundial es una confrontación entre lo que es el núcleo de esta exposición de estos masones del siglo XIX, previendo una tercera guerra mundial. Lo vamos a suspender acá. Tenemos otras cosas para decir. Lo vamos a incluir o lo vamos a amalgamar con lo que tengamos que decir respecto a la guerra en el próximo video de la otra campana dentro de 14 días. Antes de despedirnos, quiero recordarles, pasemos al número slide 45, señor director, esta cita del padre Membiel, donde afirma que la Argentina no tiene solución humana, aunque sobrenaturalmente sí. Y los invito nuevamente, como lo hacemos en todas
los videos que grabamos, acompañarme en esta oración a la Santa Cruz de San Benito, la oración que está con acrónimos en la medalla de San Benito en ambos lados, y le pido que me acompañen. La Santa Cruz sea mi luz y mi faro, no sea el demonio mi guía. Fuera Satanás, va de retro Satanás. No me aconsejes vanidades, tú solo brindas cosas malas. Bebe tú esos venenos. Amén. Y el último ruego, que es el ruego final que siempre hacemos. Sagrado Corazón de Jesús, salva a lo mejor del pueblo argentino. Sagrado Corazón de Jesús, salva a lo mejor del pueblo argentino. Sagrado Corazón de Jesús, salva a lo mejor del pueblo argentino. Muchas gracias, estimados amigos, muy gentiles de su parte en acompañarme en esta parte. Muchas gracias por su generosidad y será hasta dentro de 14 días.